La verdad de lo que pasó con la Dalia Negra. Desde muy jovencitas, cientos de mujeres sueñan con el estrellato hollywoodense. Algunas logran esa meta, mientras que otras solo se quedan con el sueño de la aspiración, o en los casos más terribles, logran hacerse famosas tras haber tenido una muerte realmente tenebrosa. Tal es el caso de la aspirante actriz del siglo XX, Elizabeth Short, una joven que a los 22 años fue hallada con el cuerpo cortado en dos por la cintura, con heces en su estómago, con sus intestinos debajo de sus nalgas y con cortadas desde las comisuras de la boca hasta las orejas, algo que simulaba la macabra sonrisa de Glasgow. El hecho ocurrió en 1947 y el caso aún permanece abierto. Muchas hipótesis rodean este macabro asesinato. Incluso se mantiene la versión de que hubo complicidad en los agentes policiales que estuvieron a cargo de las pesquisas. La historia ha sido descrita en libros y películas y ha captado la atención de cientos de personas. Pero, ¿quién fue Elizabeth Short? ¿Por qué es conocida como la Dalia Negra? ¿Quiénes son los más sospechosos de haberla asesinado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quiénes los inculpan? Os responderemos estas interrogantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Un macabro hallazgo. Betty Bersinger iba de camino a un taller de reparación de calzado con su hija de 3 años, cuando notó a primera vista un maniquí en la maleza. Pero al acercarse se horrorizó al ver el cuerpo sin vida de una mujer cubierta por una sábana. Su rostro estaba a la vista, con rasgos evidentes de laceración. Betty corrió con su hija hasta la casa de un vecino y llamó a la policía. Cuando los oficiales encargados de la investigación llegaron, la noticia del asesinato ya se había extendido y el sitio estaba repleto de reporteros, fotógrafos y curiosos que, sin querer, estaban arruinando evidencia. Los oficiales despejaron el área de inmediato y empezaron la investigación. Cerca del cuerpo, los detectives notaron una huella de talón y un saco de cemento con rastros de sangre. Rápidamente llegaron a la conclusión de que la joven había sido asesinada en otro lugar y dedujeron que ese saco se había utilizado para transportar el cuerpo al lote baldío. El cadáver presentaba múltiples heridas, el estómago estaba lleno de heces y el torso había sido separado de la mitad inferior por hemicorporectomía, un procedimiento en donde se corta debajo de la columna lumbar, el único lugar donde puede ser cortado a la mitad sin romper el hueso. Los intestinos habían sido extraídos en su totalidad del interior del abdomen y ubicados debajo de las nalgas en una grotesca pila bien ordenada. Lo que llamaba más la atención era la incisión hecha en las comisuras de la boca, un corte largo de oreja a oreja, conocido popularmente como sonrisa de Glasgow. Las huellas dactilares de Short fueron fácilmente identificadas, puesto que fue arrestada cuando era menor de edad en Santa Bárbara. Además, había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría del campamento Cook, en California, en el año de 1943, y sus huellas habían sido tomadas. La autopsia. Frederick Newbar, médico forense, hizo la autopsia y dictaminó la causa oficial de deceso, hemorragia y shock por conmoción cerebral. El cadáver estaba tan bien lavado que no se logró encontrar ni un pequeño rastro de material incriminatorio. Ambos pezones habían sido rebanados y la vagina estaba rellena con hierbas y carne cortada, especialmente el tatuaje de una rosa que tenía en un muslo. Los datos del forense sugieren que la mayoría de esas horribles heridas habían sido infligidas post-mortem. La precisión de los cortes daba la pista de que solo alguien con los conocimientos y experiencia adecuadas podría realizarlos. Se presumió entonces que el criminal debía ser un cirujano, o por lo menos un estudiante de medicina. Datos sobre la identidad de la víctima. El nombre de la mujer asesinada era Elizabeth Short, que nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Fue la tercera de 5 hijas de Cleo Short y Pieve May Sawyer. Elizabeth era apenas una niña de 5 años cuando su padre decidió fingir su suicidio tras haber perdido sus ahorros debido a la Gran Depresión y a la caída de la bolsa de valores. El automóvil de Cleo Short fue encontrado abandonado en medio del puente de Charlestown, por lo que se asumió que había saltado al río Charles.
La madre de Elizabeth, Pip Sawyer, empezó a trabajar para mantener a sus hijas. Sus amistades describían a la joven como una muñeca de porcelana china, con hermosos ojos azules, capaces de cambiar a un tono más verdoso según el color de ropa que usaba. Al cabo de una década después de que fingiera haberse suicidado, el padre de Elizabeth reapareció y ante la negativa de perdón de su esposa, quiso acercarse a sus hijas. Él le dijo a Elizabeth que si quería, podía irse a vivir con él a Vallejo, California. La joven aceptó y se fue con su padre en diciembre de 1942 porque creyó que tendría más oportunidades de convertirse en estrella de Hollywood. Sin embargo, la relación de Elizabeth con su padre no tardó mucho en volverse tensa. Este no toleraba que tuviese citas y la reprendía con frecuencia porque supuestamente era perezosa y tenía malos hábitos de limpieza. Finalmente, Cleo terminó corriendo a su hija en enero de 1943. Los traspiés de Elizabeth. La joven no quería regresar a Massachusetts, por lo que se vio obligada a valerse por sí misma en California. Solicitó un trabajo de cajera en un post-exchange, tienda que vende mercancías destinada a personal militar y civiles autorizados, ubicado en el Camp Cook, cerca de la ciudad de Lompoc. Luego de unos meses, se mudó a Santa Bárbara, donde fue arrestada por beber en un bar local cuando aún era menor de 21 años. Las autoridades de menores la enviaron de regreso a Massachusetts. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que Elizabeth regresara a California, pero esta vez a Hollywood. Estando en Los Ángeles, se enamoró de un piloto llamado Joseph Gordon Flickin, con quien hizo planes de boda que no se concretaron porque el joven se fue a Europa. Después se enamoró de Matthew Michael Gordon Jr., un oficial condecorado de la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, con el que se comprometió. Sin embargo, el joven murió en acción el 10 de agosto de 1945. Elizabeth quedó consternada y le guardó luto. La joven consiguió algunos trabajos como modelo, pero se sentía desanimada porque no comenzaba su carrera de actriz. Después de un tiempo se mudó al sur de California para seguir intentando hacer realidad su sueño de convertirse en una estrella de cine. El 8 de diciembre de 1946, salió de Los Ángeles para dirigirse a San Diego. Allí se hizo amiga de una mujer llamada Dorothy French, quien le ofreció su casa donde estuvo por un mes. Mientras ayudaba con los oficios, Elizabeth continuó con sus hábitos nocturnos de fiesta y citas. 2 semanas antes del asesinato. 2 semanas antes del asesinato, la joven salió con Robert Red Manley, un hombre casado de 25 años. Elizabeth le pidió a Manley que le llevara de regreso a Hollywood, y él accedió. El 9 de enero de 1947, la llevó a Los Ángeles tras haber tenido una noche de fiesta. Ella le había comentado que pensaba regresar a Massachusetts, pero que primero tenía que encontrarse con su hermana en el Hotel Biltmore de Hollywood. Una vez en Los Ángeles, Manley la llevó al hotel y se despidió de ella. 6 días después, el cuerpo de la joven fue hallado la mañana del 15 de enero de 1947. ¿Por qué es conocida como la Dalia Negra? Algunas fuentes aseguran que el apodo fue un invento de los medios, los cuales buscaron los detalles más chocantes sobre la víctima en un intento de vender la historia más morbosa posible y tener los mejores números. Otros aseguran que el apodo fue inspirado por la película La Dalia Azul, que había llegado al cine en el año de 1946 y que se centra en el asesinato de la protagonista, una historia que guarda algunas similitudes con la de Short. El cambio de azul a negro se debe, primero, al color de cabello de Elizabeth y segundo, a que ella vestía de negro con frecuencia. El negro de su cabello y el de vestimenta contrastaba con la palidez de su piel. Por todo esto se le llama la Dalia Negra. Algunos rumores sobre la Dalia Negra. A medida que los medios conocían más sobre la historia de Elizabeth Short, empezaron poco a poco a difamarla. Muchos llegaron a calificarla de desviada sexual en uno de sus encabezados. Algunos difundieron el falso rumor de que Short era una prostituta, mientras que otros medios afirmaron sin fundamento que solo le gustaba seducir a los hombres para molestarlos, pero que en realidad era lesbiana. Su vinculación con otros casos. La muerte de la Dalia Negra se convirtió en noticia nacional. Cuando los agentes de policía de Cleveland lo supieron, empezaron a relacionar este crimen con un asesinato en serie de Ohio, el cual sembró el terror y nunca pudo ser atrapado. También fue vinculado con el asesino del lápiz labial, y es que a tan solo un mes del asesinato de la Dalia Negra, el cadáver de otra mujer fue hallado en Los Ángeles, y en varios aspectos había similitudes con el caso de Elizabeth. La nueva víctima tenía el cabello oscuro, su cuerpo fue hallado tirado en la hierba y su rostro estaba muy golpeado, pero en este caso se encontró un mensaje escrito con lápiz labial en el área del estómago. Este asesino tampoco fue identificado.
Una persona anónima juega con la policía. El 21 de enero de 1947, la investigación daría un giro inesperado. Los detectives recibieron una llamada de una persona que afirmaba ser el asesino de la ahora famosa Dalia Negra. El supuesto asesino le dijo a la policía que pronto enviaría por correo las pertenencias que tenía de la víctima para demostrar que hablaba en serio. 3 días después, la policía recibió un paquete que contenía no solo el certificado de nacimiento de Short, sino también fotos personales, tarjetas de presentación y lo que llamó más la atención de los detectives, una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la portada. También había una carta escrita con recortes de letras de periódicos y revistas con un mensaje del asesino. Todos los artículos, incluyendo la carta, habían sido limpiados con gasolina, por lo que no había rastro de huellas dactilares, solo una huella parcial en el sobre, pero dicha huella se estropeó durante el transporte y nunca se pudo analizar. El 26 de enero llegó otra carta. Esta vez se trataba de una nota escrita a mano que parecía indicar un lugar de encuentro. La policía esperó a la hora y el lugar señalados, pero nunca nadie apareció. Otra nota hecha con letras cortadas y pegadas de revistas fue enviada a la comisaría y en ella se decía: «He cambiado de opinión. Sé que no me darán un trato justo. El asesinato de Dalia está justificado». Una vez más, todo había sido limpiado con gasolina, por lo que los investigadores no pudieron rastrear ninguna huella digital de la evidencia. El autor de esas cartas parecía que solo estaba jugando con la policía. Los principales sospechosos. La primera persona sospechosa fue la última que aparentemente la había visto con vida, Robert Red Manley. Él cooperó todo lo que pudo con la investigación. Su historia se percibía bastante sólida y pasó sin problemas 2 pruebas del detector de mentiras. Al no encontrar ninguna evidencia incriminatoria, la policía tuvo que dejarlo ir. Por otra parte, Mark Hansen, el nombre escrito en la libreta que había enviado el supuesto asesino, resultó ser el propietario de una sala de baile frecuentada por Elizabeth y se convirtió en otro sospechoso importante. Su club nocturno estaba cerca de su casa, en donde él y su novia habían alojado a la víctima en diversas ocasiones. Hansen reconoció haber sido amigo de Elizabeth y admitió que intentó infructuosamente acostarse con ella. Se comprobó que, aunque la agenda sí le pertenecía a él, Elizabeth era quien la usaba como propia. La policía interrogó la larga lista de nombres que contenía la libreta. Casi todos contaron prácticamente la misma historia, que habían conocido a Short en la calle o en algún bar. Después de 1 o 2 citas, intentaban acostarse con ella, pero los rechazaba, por lo que se marchaban y no volvían a verla. Solo 3 hombres de la lista llegaron a ser novios de la víctima e informaron que sí tuvieron sexo con Elizabeth. La policía rastreó aproximadamente 75 hombres por medio de la libreta, pero a ninguno se le encontró evidencia incriminatoria. Otro de los sospechosos más sonados fue el propio padre de Elizabeth, Cleo Short, que vivía a tan solo 5 kilómetros de donde se encontró el cuerpo de su hija. En el interrogatorio, el hombre afirmó que no había tenido contacto con su hija desde hacía 3 años y que tampoco quería tenerlo. De hecho, se negó a reconocer el cadáver. La policía no logró recabar nada incriminatorio y fue liberado. La madre de la joven se enteró de la muerte de su hija después de dar algunas declaraciones. El caso llegó a tener 750 investigadores y se entrevistaron a más de 150 posibles sospechosos. Cientos de personas confesaron ser el asesino. Durante la investigación inicial llegaron a haber 60 confesiones hasta que, con el tiempo, llegaron a 500, pero ninguna se consideró legítima. Fue Los Angeles Times el medio que situó en 500 el recuento de confesiones falsas. Entre los falsos confesos hubo soldados, clérigos, amas de casa, borrachos y hasta bromistas. Algunas de las especulaciones más sonadas sobre este asesinato. El paso del tiempo hizo que el caso se enfriara, y no fue sino hasta 1999 que parecía por fin haberse dado con el posible verdadero asesino. Fue el detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Hodel, quien halló algunos documentos dejados por su recién fallecido padre y encontró pistas que lo hicieron pensar que su progenitor, George Hodel, médico de profesión, era el asesino de la Dalia Negra. Steve nunca tuvo mucho cariño por su padre, quien lo había abandonado junto con su madre con tan solo 9 años. George Hodel practicaba la hemicorporectomía cuando enseñaba ese procedimiento en la escuela de medicina. En los documentos, Steven consiguió fotos de una mujer joven de cabello negro con un rostro muy reconocible. Se trataba de Elizabeth Short, caso que aún seguía abierto. Estaba claro que su padre había conocido a la mujer.
Steve investigó más a fondo la conexión y descubrió que la letra de su padre era muy similar a la que aparecía en una de las cartas que fueron enviadas a la policía por alguien que afirmaba ser el asesino. Stephen Holder también halló un recibo con fecha de unos días antes del crimen y en el que constaba que compró una bolsa de concreto de la misma marca y tamaño que la que fue encontrada cerca del cadáver de la Dalia Negra. George Hodel, como ya mencionamos, fue uno de los principales sospechosos en el caso de la Dalia Negra. Incluso, una de las tantas confesiones descartadas era suya. Hay informes policiales que establecen que él la conocía y llegó a salir con ella. En esos informes también fue acusado a su propia hija. Sin embargo, fue absuelto y nunca fue enjuiciado por ningún crimen. Stephen Hodel publicó en 2003 un libro superventas titulado Black Dahlia Avenger: The True History. Por otra parte, Pugh Idwell, la autora del libro Black Dahlia, Red Rose, dedicó años de su vida a investigar sobre el caso de la Dalia Negra. En ese material, Idwell plantea una hipótesis que apunta a que Elizabeth fue asesinada porque se dio cuenta de una estafa de robo en un hotel. La autora señala que el autor material del crimen pudo ser Leslie Dwan Dillon, un ex asistente de funeraria, y en ese momento botones de hotel. Él fue uno de los que la policía sospechaba. La escritora también expresa que el sospechoso quedó en libertad porque uno de los encargados principales del asesinato era el sargento Finis Brown, un presunto policía corrupto que tenía nexos con uno de los presuntos conspiradores en la muerte de Elizabeth, Mark Hansen, quien además era un aparente socio de Dillon. Pugh Idwell basa su hipótesis en las declaraciones que le dio Buzz Williams, un jubilado del Departamento de Policía de Long Beach. El ex agente policial era hijo de Richard F. Williams, quien había servido en el escuadrón de gángsters del Departamento de Policía de Los Ángeles. Además, Buzz declaró a Rolling Stone: "Mi papá y yo éramos bastante cercanos después de los 16 años. Iba a pescar todos los años con él y sus amigos del Departamento de Policía de Los Ángeles en High Sierras durante unos 4 o 5 días a la vez". Y fue justo en esos viajes que menciona Buzz que escuchó a su padre mientras conversaba con Con Keller acerca del caso de Black Dahlia. Keller fue otro oficial de Gangster Squad. En la conversación, los dos hombres dijeron que Dillon había orquestado el asesinato junto con Mark Hansen y un hombre llamado Jeff Connors. Este último fue aparentemente un personaje creado por la imaginación de Dillon. Por último, también se rumoró que la Dalia Negra pudo haber sido asesinada por una cita que salió mal o debido a que a altas horas de la noche, mientras caminaba sola, se tropezó con el hombre de mente maquiavélica. Es posible que nunca se sepa quién mató a la Dalia Negra, pero este asesinato es, sin dudas, uno de los más siniestros en la historia incomprendida del hombre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la verdad de lo que pasó con la Dalia Negra y por qué la mataron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.